Bueno, estamos aquí contigo, Marta. Me ha llamado un montón la atención tu historia porque, no sé, no eras una estudiante brillante y, sin embargo, acabaste en Silicon Valley. Yo te quiero preguntar cómo fue eso, qué proyecto te llevó a Silicon Valley, que es lo más competitivo, yo creo que del mundo. ¿Qué te llevó ahí? Pues la verdad, sí, yo suspendía, soy repetidora del curso, desastre, me costaba mucho leer, veía las letras al revés, tenía bastantes problemas, ¿no?, de aprendizaje. Entonces, y eso también hace que tu mentalidad y que la confianza en ti mismo, ¿no? No sabes que eres el peor de la clase siempre y sabes que eres un desastre. Entonces eso sí que juega un papel. Lo que pasa es que yo tuve mucha suerte y tengo una familia pues que apoya mucho y que tira mucho adelante, ¿no? Yo no quería estudiar, no quería ir a la universidad, mi madre me dijo ni hablar. Me pagaron una privada porque no tenía nota para la pública y una cosa que hizo mi madre fue conectarme con mucha gente. Ah, eso es Mi madre es una tía potente y hacía algo que pienso que tiene muchísimo valor, que los padres que tienen conexiones y son profesionales, etcétera, pueden ayudar mucho a sus hijos. Yo cuando era muy jovencita, mi madre me iba presentando, oye, pues vete a tomar un café con este director general de tal empresa, vete a tal, y me iban guiando, me iban tal, ¿no? Y en una de estas me salió un breakthrough muy importante, que fue poder unirme a un proyecto súper potente, que era la entrada de la red de inversores privados más grande del mundo de España. ¡Ostras! Y yo pude entrar en ese proyecto y a medida de tener esa oportunidad y de abrirse un mundo brutal, y yo también, bueno, exploté Claro. a nivel personal y me di cuenta que era muy buena en negocios, que en estudios no, pero en tema de negocios sí, me brillaban los ojos. Yo decía siempre, ¿no?, que Inventus Forum no era, y lo decíamos todos, era una frase, ¿no?, que teníamos en la empresa, y era, esto no es un trabajo, es un estilo de vida. Qué guay eso. ¿Y cómo gestionabas esa presión? Porque yo me imagino que es súper grande que vengan inversores, la entrada de España, y ahí estás tú. ¿Cómo Claro. gestionabas tú esa presión? Bueno, fue gradual, ¿no?, porque al inicio yo era muy jovencita cuando empecé, tuve la suerte de empezar muy, muy jovencita y bueno, fui aprendiendo y fui dándome cuenta de que realmente pues, se me daba bien, y le puse horas como si no hubiera un mañana, en muchísimo esfuerzo, pero con mucha ilusión también, y viendo cosas y viendo resultados y viendo tal, ¿no? Y después de varios años trabajando en España, en una reunión que tuve en Silicon Valley, en San Francisco, me invitaron a casa de Randy Williams, que es un inversor millonario, ¿verdad? Y el presidente de esta red de inversores privados hacía un cóctel, ¿no?, en su casa, y yo le dije a una inversora brutal que es mentora mía, le dije, me gustaría quedarme en San Francisco. Y me cogió de la mano y empezó a presentarme a directivo tras directivo, inversor tras inversor, diciéndole, esta es Marta, es buenísima, nos lleva a toda la parte de España, estamos creciendo una barbaridad, quiere quedarse en San Francisco. Y tuve entrevistas así, al día siguiente, directamente con ellos, con los directivos. Sí, claro. ¿Y a qué edad fue eso? Yo tenía 27 años. Ostras, ¿y cómo gestionaste ese liderazgo del proyecto allí en Silicon Valley? ¿Cómo te preparaste para eso? Sobreviviendo. No, mirándolo ahora, ¿no?, pues es fácil, te puedo montar una historia, ¿no?, pero en ese momento a mí me quedaba todo grande y yo iba con mucha ilusión, con mucho miedo, me sentía muy pequeña porque yo llegaba ahí y era todo gente muy potente, y aprendí mucho, y yo tenía una muy buena actitud, trabajaba una barbaridad. Era una persona muy leal, muy trabajadora, muy comprometida. Yo pienso que también eso me ayudó a que realmente me llegaran oportunidades, ¿verdad? Eso, explicado así parece que me han llegado oportunidades como si no hubiera... No, la realidad es más complicada que esa, ¿no? Y te lo tienes que currar muchísimo. Y luego una puerta alguien te la puede abrir, pero tú tienes que... Es un mercado muy difícil y muy competitivo. Sí, yo siempre digo que la suerte no es más que estar preparado cuando la oportunidad llega. Claro. Cuando llega la oportunidad, estás preparado, entonces le llaman suerte, claro. Claro, desde luego. ¿Cómo era un día a día allí en Silicon Valley? Mira, yo... Eso me da curiosidad a mí. Pues trabajar todo el día. Claro. Solo trabajas, ¿eh? O sea, eso es tu vida. Entonces, bueno, y nosotros teníamos las oficinas delante del Bay Bridge, ¿no?, unas vistas brutales. Entonces yo tenía pues reuniones con el equipo, con inversores,
y entonces estaban 2 semanas en San Francisco y 2 semanas estaba por el mundo. Estaba por India, por China, Kazajstán, Londres, Nueva York, durante 2 semanas y luego estaba 2 semanas más en San Francisco. Eso cuando yo ya empecé, porque al principio evidentemente no llegué como vicepresidenta, ¿no? Al principio me dieron una posición mucho más de business developer, significa, bueno, vamos a ver qué hacemos, y hacemos cosas y montamos proyectos, pero luego yo fui desarrollándome y me ofrecieron la vicepresidencia de la empresa. Y eso venía con viajar internacionalmente todos los meses. Estuve durante 4 o 5 años, cada mes dando la vuelta al mundo en millas, todos los meses, ¿no? Y eso llevaba a India, llevaba a China, me reunía con inversores, con equipo. Porque tu proyecto, ¿de qué va exactamente? Tú eres vicepresidenta de... Lo que hacía antes, ¿no? Porque a ver, Claro. lo dejé. Claro. Yo era vicepresidenta de una empresa consultora y nos dedicábamos a 3 cosas particulares, ¿no? Una es inversión. Entonces, construíamos vehículos de inversión y también una red de inversores privados, que yo he dirigido dos de ellas. Y luego había una parte de ventas internacionales. Entonces ayudábamos a empresas a llegar a Estados Unidos y vender en Estados Unidos, teníamos divisiones para eso, y luego había una tercera pata que era de talento. Y entonces teníamos, sobre todo en India, China y en otros países, contratábamos a gente en esos países para grandes empresas. ¿Y cómo escalaste tu proyecto a Asia, no? He visto que de Silicon Valley a Asia y a Europa también. Claro, porque teníamos oficinas en todas partes. ¿Y todas cómo partes. fue eso? ¿Cómo lo escalasteis? Porque tú eras la intermediaria, ¿verdad? Bueno, entonces, Había un equipo. Un equipo, claro. Claro. Nosotros montábamos un equipo, yo tenía un equipo muy grande en India, luego monté una oficina en China con un equipo pequeñito y entonces ahí íbamos por proyectos, ¿no? Y lo que pasa es que después cuando ya tuve mi segunda hija, claro, yo no veía a mis hijos, ¿no? Estaba todo el día trabajando y me ganaba muy bien la vida y vivía en un rascacielos con unas vistas fantásticas, pero no veía a mis hijas, ¿no? Entonces decidí a negociar mi salida y después de muchos años, ¿no? Haciendo todo esto, pues me puse por mi cuenta. Al principio monté un proyecto que no me funcionó, que se llama Idearamus. Perdí dinero con eso, pero aprendí mucho. Y me di cuenta de lo que funcionaba, lo que no funcionaba, y con todo eso empecé a crear contenido. Y he visto lo de la fundación, ¿no? También. Fundación El IBES. La escuela del IBES, sí, es una escuela de formación. Me encanta el punto de realismo porque he leído un poco de la formación sobre la vida real, ¿no? El dinero, porque en España, sobre todo, bueno, no sé en otros países, pero en España como que desconocemos cómo se mueve el dinero, cómo funcionan los impuestos, no tenemos ni idea, entonces me parece como un punto de vista Claro. súper enriquecedor para cualquier persona realmente, porque luego lo aprende por fuerzas, ¿no? Entonces, ¿cómo nació esa idea? Pues muy orgánico. Yo empecé a crear contenido en YouTube. Poco a poco la gente me iba contactando y me decía, oye, ¿me puedes ayudar? ¿Me puedes formar con esto? ¿Me puedes ser mi mentor o puedes ayudarme a nivel de consultoría? Entonces me fueron saliendo proyectos y poco a poco fui viendo que eso iba creciendo y entonces estructuré el negocio. Pero no lo hice de un inicio, o sea, me salió orgánico después de ver que realmente había una necesidad y que podía monetizar muy bien. Claro que sí. Claro. Yo siempre digo que hay que empezar. Porque muchas veces es súper agobiante intentar establecer un plan de negocio, organizarlo todo desde el principio. Es que no sale así. Entonces tú empiezas. ¿Cuál era tu objetivo al principio? Esa curiosidad. Pues la verdad es que no lo tenía claro, porque yo monté el canal YouTube para la otra empresa que no funcionó, que además lo hice muy mal en YouTube, pero muy mal, porque es que ahora mirando atrás cometí todos los errores posibles. Y la verdad es que después, cuando lo pasé a mi nombre, pensé, bueno, pues le cambio y le pongo mi nombre, ¿no? Marta Emerson. Y empecé a crear contenido. Me di cuenta que me gustaba mucho crear contenido. No lo hacía bien en ese momento, pero me gustaba mucho, me gustaba explicar, me gustaba enseñar y sabía que tenía muchas cosas por explicar a nivel de negocios, ¿no? También me di cuenta de algo que me parece muy importante, y es que yo al principio no valoraba lo que yo sabía, porque pensaba que todo el mundo lo sabía. Para mí era obvio. Hablar de cosas de negocios, que para mí era muy obvio. Y de repente empiezo a explicar esas cosas, estrategias, comentarios, puntos de vista sobre temas, ¿no? A nivel de negocios, iba viendo que la gente se le abrían los ojos, ¿no? Decía, o sea, qué interesante esto, espera, que me acabas de abrir los ojos con esto, ¿o qué me dices? ¿Qué tal? Y entonces dije, ostras, espérate, que no todo el mundo sabe lo mismo que yo, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues dije, tengo que aprender realmente a comunicar mejor, y todo fue un poco pues muy orgánico, muy
desestructurado, sin un plan, y después le fui metiendo orden. Me encanta eso que dices de ese punto de, mira, yo tan segura no era, yo pensaba que todo el mundo lo sabía, y ese síndrome del impostor, sobre todo cuando somos jovencillos, cuando tú empezaste en todo esto, ¿sentías que te sentías segura de ti misma o decías, madre mía, esto es enorme, para mí no estoy preparada? Pero aún así, seguiste, ¿no? Claro, no, yo había momentos en los que y pensaba, y no debería estar aquí, estoy viviendo la vida de otra persona, eso se me queda enorme. Y lo que pasa es que después, con la experiencia, mira, yo al principio pensaba, estoy en una reunión y me siento tal, o digo cosas y la gente no me escucha, o lo que sea y tal, y debe ser porque soy mujer, debe ser porque soy joven, debe ser por todas estas cosas, ¿no? Y la realidad es que después van pasando los años y vas ganando experiencia. Y vas haciendo deals, vas haciendo proyectos, ahora vas a India, cierras tal proyecto, cierras tal cosa, creas un equipo en tal sitio y vas aprendiendo y te vas curtiendo. Y después resulta que estás en una reunión y la gente sí te escucha. Y cuando tú hablas y dices, mira, esto lo vamos a hacer así, o esto normalmente esto es lo que pasa, esto tal cosa, y la gente te escucha. ¿Por qué? Porque ya te has ganado la autoridad. Claro. Sigo siendo mujer, ¿verdad? Sigo siendo todo, pero sigo siendo joven, siempre joven. La flor de la vida. Ya no soy tan joven, ¿verdad? Pero sí que uno se gana el respeto y la autoridad a medida de que hace cosas y de que consigue cosas. Y te lo ganas para ti mismo. Cuando tienes 20 años es muy difícil ir, sí, porque no has hecho nada todavía. Solo tiene la palabra. Claro. Entonces, pero a medida que vas haciendo, y para mí es muy importante que la gente apunte los hitos que consigue. Claro. Y que vea, vale, yo he conseguido estos hitos, ¿y qué he aprendido con estos hitos? Es decir, hemos de pensar, no podemos pasar por la vida sin pensar en lo que estamos haciendo. Claro. En lo que hemos aprendido, cómo lo hemos aprendido, anécdotas concretas. Porque luego sé negociar. Bueno, ¿y cómo sabe que sé negociar? Porque resulta que pues tengo el culo pelado de hablar con abogados, de cerrar deals de no sé qué, porque estuve en Hong Kong con un abogado hablando no sé qué y negocié tal cosa y tal. Y todo esto son anécdotas concretas que también después se pueden utilizar en los contenidos para que la gente vea que hay experiencia detrás y que no solamente estás dando una recomendación porque la has leído en algún sitio, sino estás dando una recomendación porque lo has vivido, porque lo has mamado, porque has hecho 40.000 negociaciones y sabes cómo funciona una y qué errores hay, y qué tienes que mirar y qué tienes que hacer, ¿verdad? Cláusulas, temas legales, todo esto al final viene de la experiencia. Y es cuando ganas confianza en uno mismo. Claro que sí, eso se gana. Y yo me voy a quedar, ya por último, me voy a quedar con lo que has dicho de tuve que dejar esta etapa atrás porque tenía una hija y yo necesito, y al final lo más valioso es el tiempo. Yo siempre digo que lo más valioso es el tiempo, así que yo me voy a quedar con eso de esta charla. Sí. Te quiero agradecer que has venido, me ha encantado hablar contigo y qué guay Silicon Valley, ojalá yo. Y nada, aprendí mucho de ti, te seguiré por las redes, ahora que sé que tienes en YouTube. Igualmente. Pues te seguiré mucho. Igualmente. Muchísimas gracias. Un abrazo, guapa.